¿Qué avisas de petróleo? Esta es la historia de un Walter White de las carreras. Conoce cómo este compa pasó de ser un vendedor de cilantro a competir en las 500 millas de Indianápolis al lado de Fittipaldi y Andretti. Logró su sueño de ser piloto de IndyCar hasta que un duro rival lo sacó de las pistas de carrera y mucho más que eso, ya que no fue otro piloto su rival, sino la DEA y el FBI. Quédate a conocer cómo este piloto logró vencer a Porsche en una historia impresionante, con lanchas rápidas, helicópteros, aviones, agentes del FBI y un montón de dinero en efectivo, en lo que parece una historia del Grand Theft Auto, pero de la vida real en él. ¿Qué pedo con Randy Lanier? Randy de niño escuchaba carreras en la radio y soñaba con ser piloto profesional. Vivía en Florida y una amiga lo convenció de probar el cilantro y pues le gustó a Randy. Un día trabajando en la construcción comenzó a venderle cilantro a sus compañeros de trabajo y Randy se dio cuenta que podía generar mucho más dinero comprando y vendiendo cilantro que en su trabajo. Le fue también en el negocio del cilantro que se acabó comprando un bote y uno de sus amigos le pidió recoger un paquete de cilantro en Bahamas. De ese viaje se llevó un montón de dinero y comenzaría a hacer más viajes de este tipo. Con los viajes en lanchas le cayó un muy buen billete y fue entonces que se compró un Porsche para estar corriendo en carreras amateurs y la verdad es que le iba bastante bien. Randy ganó sus primeras carreras, pero también vio que los gastos eran inmensos, así que se compró un bote más grande y contrató a toda una tripulación para poder traer un cargamento de 7 toneladas, algo que le dejaría en ganancias $1 millón, suficiente para seguir corriendo. El buen Randy demostró tener bastante talento y por supuesto se llevó el campeonato, este campeonato amateur, y fue entonces cuando le entró el hambre de entrarle a las carreras, pero ya de manera profesional y a las grandes ligas. En 1983 llegaría al Gran Premio de Miami en la categoría de prototipos de Gran Turismo de la IMSA. Randy contrató un equipo para correr con su auto y por supuesto a cambio de esto le daría un montón de dinero a este equipo de carreras. Pues llegó el día de la carrera, Randy se aventó un carrerón en la lluvia hasta que falló la caja de cambios. El equipo no contaba con las refacciones para reparar el auto, así que tuvo que abandonar la carrera. Ante la decepción de que el equipo no contaba con las refacciones, Randy crearía su propio equipo de carreras en vez de estar pagando para correr en equipos de otros. Por supuesto, necesitaría un montón de dinero para hacer eso. Afortunadamente, el negocio del cilantro andaba en pleno apogeo, ya que la DEA comenzaba a hacer fuertes operativos. Los operativos de la policía causaron que el precio del cilantro pues se fuera al cielo, porque ya no había tanto, y esto por supuesto benefició a Randy para que así pudiera hacer su equipo de carreras. En estos años Colombia era de los que tenía el mejor cilantro del mundo, así que viajó hasta allá para cerrar el negocio que le ayudaría a ganar muchísimo dinero y continuar su carrera como piloto, solo que había un pequeño problema llamado Ronald Reagan. El nuevo presidente de Estados Unidos quería acabar con la venta de cilantro y harina que llegaba a su país de Sudamérica y reforzó con la guardia costera, y Randy debía pensar en un plan B para llevar sus verduras sin ser atrapado. Conoció al dueño de un barco carguero que llevaba contenedores de Colombia a Estados Unidos. Estos barcos están construidos con unos tanques de lastre de cada lado que se llenan con agua para poder nivelar toda la embarcación, y aquí dentro de estos fue donde escondieron el cilantro para que pudiera pasar sin ser detectado. En su primer cargamento el buen Randy se hizo de nada más y nada menos que de $10 millones, y adivinen qué hizo con todo ese dinero. Sí, amiguitos, todo ese dinero se iría derechito a crear su propio equipo para competir en el campeonato IMSA GTP de 1984 llamado Blue Thunder Racing. Empezó la temporada con el Gran Premio de Los Ángeles. Ford, Jaguar y Porsche también competían en ese campeonato y Blue Thunder Racing ganó su primer carrera en la temporada. Claramente se notaba que este equipo traía muy buen presupuesto para correr, pero el talento de Randy también era innegable. Siguieron ganando carreras, tomando el liderato del campeonato. Porsche estaba desesperado, no podían entender cómo un equipo privado que corría con recursos propios los estaban venciendo a ellos y a su equipo de ingenieros, así que invirtió Porsche un montón de dinero en el desarrollo de su auto y se pusieron muy parejos los puntos al final de la temporada entre Porsche y Randy, pues Randy acabó haciendo lo mismo. Si quería vencer a Porsche tendría que invertir una buena lana en su equipo de carreras y no sería consiguiendo patrocinadores, sino trayendo un nuevo cargamento que le darían ganancias $45 millones. La competencia se puso tan buena que mucha más gente empezó a voltear a ver este serial de carreras y por supuesto veían a Randy. Pero a esto no le convenía mucho porque mucha gente se empezaba a preguntar de dónde salía todo el dinero que él invertía en sus autos. Por supuesto él trataba de camuflajearlo poniendo algunos disque patrocinadores, pero bueno, el punto es que Randy se la rifó y pum, se convirtió en el campeón de la categoría en 1984. Pero bueno, pues ya ganando el campeonato de la IMSA había vencido a Porsche y el mundo motor, todo mundo hablaba del buen Randy. Sin embargo, esto no sería suficiente para él. Él quería ganar la carrera de sus sueños, una carrera que pusiera su nombre en los libros de historia e inmortalizara su carrera de piloto, y eso era las 500 millas de Indianápolis. Y por supuesto, con un salto de este tipo implicaba mucho más dinero para el equipo. Eran autos completamente distintos a los que corría. Muchos nuevos mecánicos e ingenieros serían requeridos y por supuesto necesitaría mucho más dinero cuando tu equipo
corre todo con puros recursos propios, así que decidió traer cargamentos aún más grandes con ganancias de hasta $50 millones por cada buque que traía, dinero con el que compró 4 autos, 10 motores, trailers y todo lo necesario para entrar por la puerta grande con ganas de conquistar la IndyCar. En esta nueva etapa en la IndyCar, la verdad es que Randy no comenzó ganando, pero tampoco le fue tan mal. En las primeras 2 fechas de la IndyCar quedó en el lugar número 11 y después en la posición número 13, y muchos comenzaban a decir, de seguir todo el serial, probablemente Randy se convertiría en el novato del año. Y la verdad es que también hay que ser sinceros, sí, los recursos para correr en este serial eran ilegales, pero no es innegable que tenía un talento impresionante Randy, sobre todo si tomamos en cuenta que años atrás este tipo no se había ni subido a un auto de carrera, por lo que en vez de enfocarse en hacer estos negocios ilegales, se hubiera enfocado al 100% en el automovilismo, probablemente Randy se hubiera convertido en un gran piloto de carreras. Pero bueno, continuando con la historia, no se sentía tan cómodo con el auto y más bien él no se sentía ya tan a gusto corriendo, porque aparecería en esta etapa un enemigo que entorpecería el trabajo tanto de los mecánicos, ingenieros y hasta su trabajo como piloto, y no era un rival en pista, sino el FBI, que empezó a investigar de dónde era que sacaba esas inmensas cantidades de dinero en efectivo para pagar todo lo anterior, que era todo lo del equipo de carreras. Algo importante a mencionar es que Randy era un tipo en lo que cabe disciplinado, no era como otros colegas dentro de su negocio que hacían grandes fiestas o derrochaban dinero en otras cosas. La verdad es que él era bastante discreto, no consumía mucho de lo que traía, entonces la verdad es que el único problema que tuvo Randy fue que todo lo que ganaba se lo gastaba en el auto de carreras y más bien en su equipo de carreras, y esto fue lo que empezó a llamar la atención del FBI, de dónde sacaba todo este dinero, y la verdad es que la mayoría pues era en efectivo. Y esa misma adicción por los autos de carreras hizo que hiciera un nuevo pedido por un valor de más de $60 millones, el más grande que había hecho hasta ese momento en un solo embarque. Sin embargo, las cosas en el negocio no iban bien, no en el aspecto financiero, sino en la operación, ya que el hermano de uno de sus socios fue arrestado y estaba cooperando con la DEA y el FBI, por lo que toda la operación corría peligro de este nuevo embarque, y al ser el más grande pues no podían correr riesgos y tendrían que tomar acciones. Para tratar de despistar a la policía tuvieron que cambiar en dónde llegaría este buque lleno de cilantro, entonces lo cambiaron, pero esto obviamente trajo muchos retrasos, entorpeció toda la operación, y la verdad es que para este punto Randy ya estaba muy vigilado, ya todo el mundo sabía que era un pez gordo y que andaba atrás de algo bastante turbio, y por supuesto todo esto también afectó bastante al equipo de carreras. Pues la fecha había llegado y a pesar de todo lo que estaba sucediendo con el negocio de Randy, este compa no dejaría pasar la gran oportunidad. Llegaron las 500 millas de Indianapolis 1986. La cosa no estaba nada fácil tampoco en la carrera, tomen en cuenta que en esos años dentro de la IndyCar de esta carrera estaría nada más y nada menos corriendo Randy al lado de Fittipaldi y del mismísimo Mario Andretti. Ambos pilotos, estos compas ya habían sido campeones del mundo en Fórmula 1 y estarían corriendo junto con Randy, que él solo unos 3 años antes se le dedicaba solamente a la venta de cilantro y nunca se había subido a un auto de carreras. Pues llegó el día de las qualis y el buen Randy logró colocarse en la 12ª posición. La verdad es que nada mal, tomando en cuenta que este compa no había corrido en esa legendaria pista, que estaba corriendo contra pilotos de primer nivel, y en esos años los autos alcanzaban velocidades de 340 kilómetros por hora. Una vez en carrera no lo hicieron nada mal, en donde lograron remontar 2 lugares, terminando la carrera en 10º lugar, llevándose el título del novato del año. Randy correría 6 fechas más de la temporada de 1986 de IndyCar, siendo un 6º lugar su mejor posición. Sin embargo, las cosas con su negocio ya estaban muy mal. Para este punto de la historia, el FBI ya estaba muy cerca de él, ya había atrapado a varios de sus amigos y colegas. El FBI se encargaba de atraparlos por temas de evasión fiscal y lavado de dinero, mientras que la DEA los agarraba a unos otros o también a esos mismos por el tema de comercio de cilantro y harina. Por supuesto, muchos de estos compas negociaban menores condenas a cambio de entregar información, y muchos comenzaron a señalar a Randy como el mero del transporte de verduras en buques. Y cuando creían que la cosa no se podía poner peor, pues sí, se puso peor. Resulta que el buque donde llevaban el cilantro pues tuvo una filtración de agua del mar, en donde iba guardado esta parte con el cilantro, y todo lo que se alcanzó a mojar se pudrió, y una vez que el cilantro se pudre con el agua de mar comenzó a generar gas metano, y todo esto se almacenó en este compartimiento secreto que tenía el buque. Y la cosa empeoró cuando un par de soldadores quisieron abrir este compartimento secreto y el gas metano hizo kaboom. Con eso acabó no solo destruyendo el resto del producto que no se había mojado, sino acabó hundiendo el barco completo, llevándose a los 2 soldadores que no lo lograron tras lo sucedido con el gas. Con lo anterior ya no podría hacer más envíos de producto, ya que estaba completamente vigilado, debía dinero de ese embarque y el dinero que tenía se le estaba acabando, y tuvo por supuesto que tener el mayor gasto, que era su equipo de carreras. Pues llegó el punto que Randy un día se encontró con su rostro en las noticias, en donde se mencionaba como un expiloto de IndyCar era buscado por el tema de comercio con
con cilantro. De inmediato agarró lo que pudo y tuvo que escapar a Europa, donde permaneció escondido por un tiempo hasta que regresó a una isla en el Caribe donde tenía uno de sus botes. Mientras todo esto pasaba con Randy, pues en Estados Unidos agarraron a la persona que era como su contador y el que manejaba sus finanzas, y irónicamente lo agarraron por un tema que no tenía nada que ver con Randy. Lo agarraron por un tema de un robo de lingotes de oro por $40 millones que había sido como 10 años antes de que todo esto pasara. Y pues cuando agarran a este compa y lo encuentran culpable, él promete hablar con la policía a cambio de una condena mucho más leve sobre el tema del oro y les dice dónde estaba Randy escondido. Un día, preparándose para salir al mar, un avión pasó volando sobre su casa. Esto lo espantó porque ya sabía quiénes eran. Salió huyendo en una lancha, el avión aterrizó y cuando llegó a tierra, jeeps con agentes lo rodeaban y fue ahí cuando el FBI lo arrestó. En el día del juicio de Randy solamente declararon su contador y nada más 12 ex colaboradores que trabajaban con él en este negocio del cilantro, por lo que rápidamente fue encontrado culpable y le dio una condena de cadena perpetua. Con esa condena y sin nada que perder, Randy tuvo 3 intentos de escapar de prisión sin éxito, hasta que fue puesto en una prisión especial para reclusos de súper alto riesgo, y después de 27 años en prisión, Randy fue puesto en libertad por una ley durante la administración de Obama que liberaba a reclusos con penas excesivas que no habían cometido crímenes violentos. Y es que para cuando Randy salió de la cárcel, el cilantro ya había sido legalizado en la mayor parte de Estados Unidos. Y otro punto muy importante es que durante su carrera criminal, él nunca lastimó a nadie, nunca actuó de forma violenta, por lo que la verdad es que sí, Randy lo único que quería era hacer un montón de dinero para poder correr autos de carreras. Hoy en día el buen Randy es instructor de pilotos en el circuito de Miami. Podrás encontrarlo en múltiples podcasts contando su historia con muchos más detalles que ya no alcanzamos a meter dentro de este video porque si no quedaría larguísimo. Así que ya solo queda que le des amor a este video que está lleno de verduras y cilantros que ya se acabó. Son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.